respuesta, porque el Eterno le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Qué interesante. ¿Qué significa, pastor, caminar delante de Dios? Ahora, déjeme decir que en la Escritura, cuando usted lee Génesis 5, habla de Enoc, dice que caminó con Dios. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Así dice Génesis 5. Cuando llegamos al capítulo 6, la Torá nos habla sobre otro personaje llamado Noaj, descanso, el cual dice que también caminó Noé con Dios. Ahora, yo quiero que usted note la diferencia de lo que estoy hablando. Hay una diferencia entre caminar con Dios y caminar como delante de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, esto se relaciona con este título. Esta es una faceta que Dios nos está mostrando esta mañana, porque Él quiere relacionarse de esta forma con usted y conmigo, de esta manera, como el Shaddai. Y Dios te está diciendo: quiero que aprendas a caminar delante de mí. Pero me encanta porque la Escritura misma se interpreta a sí misma. Y yo quiero que usted vea qué significa caminar delante de Dios. Estamos aprendiendo que hay una diferencia entre caminar con Dios. No estamos hablando de caminar con Dios, que por cierto, hay unas enseñanzas las cuales di hace algunos meses sobre caminar con Dios. Hablé de Abraham, hablé de Enoc. Usted las puede encontrar en el canal de Colectivo. Son enseñanzas que van a enriquecer su vida. ¿Qué significa caminar con Dios? Pero aquí no estoy hablando de caminar con Dios. Aquí estamos hablando de caminar delante de Dios. Y la Escritura nos enseña en un momento cumbre dentro de la historia, porque está Jacob, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, está a punto de fallecer. Él se encuentra en Egipto, fue traído por su hijo José, y ya está en sus últimos momentos, está en su lecho de muerte y va a declarar bendición, y le pide a su hijo José que le traiga a sus nietos, a Efraín y a Manasés, Menashe. Y dice la palabra de Dios que Israel, es decir, Jacob, bendijo a José, su hijo, y le dijo, escuchen cómo dice esta bendición: el Dios delante de quien anduvieron mis padres. ¿Se está dando cuenta conmigo? No está hablando de que caminaron con, sino que anduvieron delante, dice aquí. Jacob está diciendo: mis padres caminaron delante de Dios. ¿Quién es el padre de Jacob? Isaac. ¿Y quién es el abuelo de Jacob? Abraham. Dice: mis padres Abraham e Isaac. Y escuchen esto, les subrayé esta parte: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Qué hermoso versículo. ¿Lo puedes notar? Nuestro patriarca Jacob está describiendo lo que significa la relación que tuvo Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac. ¿Qué tipo de relación tuvieron con Dios? Una relación donde caminaron delante del Eterno. ¿Y qué significa eso? Jacob dice: yo tuve esa misma relación. Y él está concluyendo, o nos está dando una pista de lo que significa caminar con Dios. Él dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. En otra traducción, él dice: el Dios que me ha sustentado desde que existo hasta hoy. No sé si ustedes están comprendiendo lo que estoy tratando de decir. Que caminar delante del Eterno, como Dios le mostró a Abraham, como Dios le mostró a Isaac y como Dios le mostró a Jacob, caminar delante del Eterno significa que el Eterno sea mi pastor. Y eso significa que si Él es mi pastor, yo soy su ¿qué? Oveja. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Bueno,
Si el Eterno es nuestro pastor y yo soy su oveja, las ovejas tienen que caminar delante de su pastor. Tiene una lógica hablando en el aspecto de que si profundizamos y conocemos el contexto de un rebaño y de un pastor, como lo ha hecho el pueblo de Israel desde el principio de su historia, ellos fueron pastores que cuidaron rebaños. Ellos mejor que nadie saben el comportamiento de un rebaño, de una oveja. Y las ovejas deben de caminar delante de su pastor. Y por eso el Eterno les dijo a Abraham, le dijo a Isaac y le dijo a Jacob que caminaran delante de él. Y ellos caminaron delante de él como unas ovejas. Y eso implica que si, hablando dentro de esta analogía que está utilizando la Escritura, de una oveja y de un pastor, la Escritura nos está poniendo en claro que si un pastor se parara delante de su rebaño, imagínense, un lunes en la madrugada se levanta el pastor y va a cuidar a su rebaño y se para delante de las ovejas y se pone a hacer unos ejercicios de calentamiento con ellas, se ponen sus calentadores, se ponen todos sus tenis y el pastor dice: síganme, porque hoy vamos a ir tras ese monte. Y entonces el pastor comienza a correr y ahí van las ovejas trotando atrás de él. Ustedes saben que estoy diciendo puras incoherencias, ¿cierto? Porque eso no pasa. Una oveja no sigue al pastor. Las ovejas lo van a ignorar totalmente. Pero si nosotros prestamos atención, es que las ovejas siguen a otras ovejas. Esto es importante. Porque un buen pastor, como lo es nuestro Padre Celestial, no puede dejar que totalmente sus ovejas decidan. Y estoy utilizando esa palabra, totalmente. Porque muchas veces como ovejas sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces como ovejas nuestras decisiones no son las mejores y podemos meternos en todo tipo de peligros. Si usted conoce las ovejas no son necesariamente conocidas por su astucia o su inteligencia, porque usted si fue a un circo alguna vez cuando se permitían animales, porque aunque no lo crean, antes los circos tenían animales. Yo sé que ahora ya no hay ese tipo de circo, pero anteriormente usted iba a un circo y encontraba, ¿qué tipo de animales se encontraba en un circo? Mencióname, a ver. Elefante, león, tigres, ponis, caballos. Pero ¿verdad que usted nunca fue al gran circo de las ovejas? Eso no hubiese sido algo normal, porque las ovejas no son necesariamente reconocidas, y no quiero que se sienta insultado con esto, pero es que simplemente las ovejas responden a una guianza, las ovejas responden a una instrucción, es cierto, porque un buen pastor, escúcheme, como lo estamos viendo bíblicamente, un buen pastor, ¿qué es lo que hace? Guiar a las ovejas. Pero ¿desde dónde las guía? ¿Desde adelante? No. Un buen pastor guía a sus ovejas como lo quiere hacer el Eterno contigo y conmigo. Él quiere guiar a las ovejas. Él quiere guiarte a ti y a mí desde atrás. Y sé que puede sonar extraño. ¿Cómo que quiere guiar desde atrás? Y esto trajo a mi mente este pasaje indudablemente de David. Dice la Escritura que cuando Dios llamó a David, lo trajo del redil de detrás de las ovejas. Porque David, ¿cuántos saben que David era un pastor de ovejas? ¿Dónde estaba David? Detrás de las ovejas. De ahí lo tomó Dios y lo llevó a ser rey sobre todo Israel. Porque cuando un pastor se para detrás de su rebaño, ¿sabes lo que sucede? En la parte trasera de ese rebaño hay una ovejita que está más cerca del pastor y que apenas percibe que el pastor está tratando de guiar, juntar, dirigir al rebaño. Esta ovejita con su visión periférica y los instintos le están diciendo que es hora de moverse. Entonces lo que hace esta ovejita es empezar a caminar, e inmediatamente empuja la de delante y la otra, y se empieza a mover el rebaño en base a los impulsos y a la dirección del pastor, que comenzó solo con una sola ovejita. El pastor va a la cabeza, pero no como nosotros pensaríamos, no va adelante, el pastor va
atrás. Y esto es interesante porque las ovejas, al parecer, llega un punto donde no se dan cuenta que el pastor está ahí, que están siendo guiadas por el pastor. Desde su perspectiva solamente están respondiendo a la ovejita que atrás viene empujándola, pero no saben desde dónde se originó todo este mover. Pero es que si ellas pudieran comprender que desde atrás está el pastor, impulsando el mover de este rebaño. Pero siempre ha estado ahí, porque un buen pastor, como lo es Yeshua, Jesús, un buen pastor siempre está allí digan conmigo, todo el tiempo. Llévese eso en su corazón. Un buen pastor está allí todo el tiempo, porque las está observando a sus ovejas, las está guiando, las está protegiendo. ¿De qué las protege? De todo tipo de peligro, de predadores, incluso de plantas venenosas. Y escúchenme, y si este pastor es bueno en su trabajo, hablando dentro de esta analogía de un pastor cuidando borreguitos, ovejas, si este pastor es bueno haciendo su trabajo, ni siquiera las ovejas se van a dar cuenta que está ahí este pastor. Pero sin embargo las libró de muchísimos peligros. Pastor, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? ¿Cómo es que Dios es nuestro pastor y quiere que caminemos delante de Él? ¿Qué significa hablando en cuestiones muy prácticas? Yo quiero que nos fijemos un poquitito rápido en la vida de Abraham. Como vimos, Abraham fue un hombre que caminó delante de Dios. Dios fue su pastor y él fue esa oveja que fue adelante. ¿Qué significa? Veamos un poquito más cerca la vida de Abraham. El Eterno le da una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser como las estrellas y que se les iba a dar una tierra a su descendencia. Pero ahora, ¿cuántos saben que estas promesas que el Eterno le dio a Abraham no fueron promesas que se cumplieron rápido? Esas promesas tuvieron su cumplimiento mucho tiempo después. Es más, Abraham solamente lo imaginó, solo lo pensó, solo lo creyó en su corazón, pero Abraham ni siquiera, ¿saben qué? Abraham no lo llegó a ver. Abraham no llegó a verlo. Abraham no llegó a ver esa promesa hecha realidad. Entonces, esta es una faceta de Dios en nuestra vida, cuando Él habla a nuestra vida, cuando Él conduce nuestra vida, pero es el pastor. Y muchas veces tú has estado ahí y sabes lo que se siente cuando tú dices: ¿estás ahí, Dios? ¿Estás ahí, Señor? Sabes que Dios te lo ha prometido, sabes que Dios te ha dicho que te va a cuidar, que te va a proteger, que te va a sostener, que va a estar contigo. Pero llega un momento en tu vida donde tú dices: hay silencio total. Hay un momento en tu vida donde dudas si realmente Dios está ahí. Es posible que te sientas como Abraham seguramente se sintió. Porque imagínate, llegó un momento en la vida de Abraham donde tuvo que enfrentar a una hambruna. Está junto con su esposa Sara y debido a la hambruna ellos tienen que tomar una decisión y moverse de donde ellos están y descender a Egipto. No solo eso, llega un momento en la vida donde Abraham tiene que enfrentar a ciertos reyes, tiene que ir a la pelea, tiene que rescatar incluso a su sobrino Lot. Esos son los momentos donde todo creyente llega a dudar y a cuestionar: ¿Dios está aquí? Y si vamos más allá, hay gente que ha preguntado: ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? Yo quiero que ustedes vean que esta es una faceta en la cual todos necesitamos conocer a Dios. Dios es tan buen pastor, pero Él está detrás. Él está moviendo circunstancias, Él está moviendo situaciones, Él está moviendo incluso personas. Y tú muchas veces no entiendes que esa situación te está presionando, te está empujando. Alguna persona, alguna cuestión. Ya me iba yo a caer. Alguien me empujó. ¿Qué pasa? Puedes pensar que es la persona, puedes pensar que es la situación, puedes pensar que es tu jefe, puedes pensar que es tu esposa, puedes pensar que es el gobierno.
Pero Dios utiliza esas situaciones porque dice, yo soy el pastor de tu vida, quiero que me conozcas, que todas las cosas que vienen a tu vida, todas las circunstancias que vienen a tu vida, están siendo dirigidas por mí y tienen un propósito. ¿Cuántos dicen amén? El Eterno quiere ser ese pastor. Comencé diciendo el Salmo 23, usted me ayudó a leerlo. El Señor es mi pastor, Adonai Roi. ¿Cómo es que, pastor, quieres juntar estos dos títulos? El Eterno como nuestro pastor, el Señor como nuestro pastor y como el Shaddai. Y quiero rápidamente, brevemente, quiero explicarte cómo es que se unen estos dos títulos en nuestra vida. El Eterno como un pastor que te pide que camines delante de Él, que Él va a poner las situaciones y las circunstancias que tú necesitas para que puedas mantenerte dentro de su rebaño, dentro de su redil. Pero además, Él va a cumplir otra faceta en tu vida, siendo Él el Shaddai. La mayoría de las traducciones al español de esta palabra Shaddai, originalmente, la traducen como el Todopoderoso, como lo acabamos de leer hace un momentito en Génesis 17. La traducen, esa palabra Shaddai, ese título de Dios, el Shaddai, nos lo traducen como Todopoderoso. Y les voy a decir algo, que muchas veces los traductores de la Biblia, los cuales han hecho un trabajo increíble, porque es muy difícil hacer una traducción, pero muchas veces al momento de traducir y ellos se encuentran con una palabra como esta, que no es la única, hay muchas situaciones donde se les presentó algo parecido, porque el Shaddai es una palabra difícil, que si la hubieran traducido de la forma literal, en este momento usted y yo nos estaríamos rascando la cabeza, porque ¿qué quiere decir? En nuestro contexto occidental no tiene ningún sentido, y lo voy a decir así. Si muchas palabras se hubieran traducido de forma literal, no hubiesen tenido sentido, y es más, hubiesen sonado ofensivas, y me voy a permitir decirlo, porque esta es una de esas palabras que puede sonar ofensiva incluso para nosotros. Entonces, un traductor que está haciendo esta gran labor y se encuentra con esta palabra original, el Shaddai, ¿cómo la puede meter en el contexto de manera que cuando usted lea su Biblia en español diga, ¿sabe qué es esto? Sino lo que hizo ese traductor es tratar de acomodar la palabra de manera que no suene ofensivo para nosotros y lo podamos entender o comprender. Y esta palabra es una palabra difícil de traducir. Entonces, la raíz principal de esta palabra Shaddai es la palabra Shad. Digan conmigo Shad. Muy bien. Ya usted está hablando hebreo. Muy bien. Shad. Y es interesante porque yo quiero que a usted se le muestre este conocimiento, porque esto nos va a facilitar entender cuál es la relación, qué clase de relación quiere tener el Eterno con usted y conmigo. Ahora, muchos de los que están aquí saben esto al respecto, que existe algo como los pictogramas, el hebreo antiguo. Estos pictogramas, estos dibujitos que fueron antes de las letras, estos dibujos que nos reflejan realidades o que representan realidades. La palabra Shad, que usted mencionó conmigo hace un momentito, está formada de dos letras, y una de esas letras es la letra Shin. Diga conmigo Shin. Usted la está viendo ahí. Y ese dibujito que usted está viendo ahí es un pictograma, uno de los 22 pictogramas que representan conceptos y realidades en un principio para el pueblo de Israel. Esto fue lo que antecedió a las letras hebreas. Y este pictograma nos refleja, como dice aquí, varios significados. No sé si usted alcanza a leer, pero tiene que ver con dos dientes frontales. Ahorita voy a explicar por qué. Tiene que ver con tiene que ver con comer, tiene que ver con algo afilado, con destruir, con presionar, con consumir. ¿Ya se dio cuenta cómo una sola letrita en el hebreo tiene un significado? Miren, vasto.
Y ese es el problema con lo que se encuentran los traductores, con algo tan grande que dicen, ¿cómo lo contextualizo? ¿Cómo lo resumo? De manera que en el occidente, como nosotros que estamos aquí en el 2024, sentados en este lugar, podamos tener un poquito de idea de lo que se está refiriendo. Es muy complejo, es muy complicado. La segunda letra que hacen la palabra Shat, ya dije la Shin, esa es la primera. La segunda letra es la letra Dalet, perdón. Esta letra Dalet tiene que ver con una puerta y hace referencia a la puerta de una tienda, a una guía, pero también hace referencia que las puertas que estaban en las tiendas en las cuales habitaban en aquellos tiempos las familias, estaban colgadas dentro de la tienda. Entonces también esta letra Dalet da la idea de algo que está colgado. Y es aquí donde se pone interesante, porque cuando juntas la palabra, las dos letras Shin y Dalet, y formas la palabra Shat, como vimos hace un momentito, se las vuelvo a poner. La palabra Shat está formada de la letra Shin y la letra Dalet. Cuando juntas esas dos letras y juntas el significado de cada una de esas letras, hay un significado hermoso para entender de dónde viene el Shaddai. Y esto se pone interesante porque cuando entendemos que al juntar estas dos letras está aludiendo o nos quiere dar a entender que es como si fueran dos pechos, dos tetillas, dos ubres. Porque yo quiero recordarle que el pueblo de Israel desde siempre ha tenido rebaños. Y Dios decide mostrarse y manifestarse en un contexto que ellos puedan comprender, que ellos puedan entender. Dios no nos iba a llevar a un contexto que sea ajeno totalmente para ellos. Dios desde su contexto les está mostrando. Miren, vean la imagen de una cabra que tiene un cabrito y que el cabrito utiliza sus dientes y se pega a las tetillas de la cabra para mamar la leche de la cabra. Esa es la palabra Shat. Y ya sé que suena extraño para nosotros un poquito, porque esta cabrita produce leche dentro de la ubre, pero ahí está la leche. Entonces lo que tiene que hacer el cabrito es apretar con sus dientes para extraer la leche de la cabra. Y de ahí va a obtener todo lo que necesita este cabrito para poder alimentarse y poder crecer. Es obvio que si este cabrito no se alimenta de la leche de su mamá, pues por supuesto va a morir. Este es el significado de esto que estoy comentando. Así como la cabra proporciona alimento a sus cabritos a través de la leche, ¿qué es lo que Dios quiere decir cuando Él se presenta como el Shaddai? El Shaddai, que viene de Shad, que viene de pecho, que viene de ubre. Dios nutre a sus hijos a través de su leche y les proporciona, ¿saben qué? Todas las necesidades de la vida, de aquellos que vienen y se pegan a Dios y aprietan y se agarran de Dios, van a obtener todo lo que necesitan para su vida, porque Él es el Shaddai. Él es el que amamanta, Él es el que satisface nuestra vida. Vean cómo el Eterno se presenta al pueblo de Israel en el segundo libro de la Biblia, en Shemot, en Éxodo 3:8, dice: así que he descendido para librarlos. Recuerde que Israel estaba cautivo en Egipto y el Eterno se presenta y les dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, Egipto, a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. No sé cuántas veces escuché este versículo o esta frase: la tierra donde fluye la leche y la miel. Y me da risa cuando usted llega a comprender esto, le da risa, porque ¿realmente en la tierra prometida fluía leche y miel? No.
A lo que está refiriéndose el Eterno en este modismo es, cuando ustedes lleguen a esa tierra, ustedes van a tener todo lo que necesitas, porque yo soy el Shaddai. Y esta palabra, además de Shaddai, normalmente se junta con este otro título de Dios, el cual es Él. Digan conmigo, Él. Muchas veces pensamos, como dice El Shaddai, pensamos que Él es el artículo en español. No, en realidad Él es un título porque estamos utilizando el hebreo. Y Shaddai a menudo en la escritura se combina con la palabra Él. ¿Qué significa Él en el hebreo? Poderoso y fuerte. Entonces cuando juntas El Shaddai, fíjense, ¿con qué se encontró el traductor? El Shaddai, él dice, Él es poderoso, es fuerte, pero Shaddai tiene que ver con el que amamanta, con el que tiene pechos. ¿Cómo usted traduciría eso? ¿El poderoso que amamanta? ¿O los pechos poderosos? Y es ahí donde muchos dicen, uy, suena ofensivo eso. Eso suena ofensivo en una cultura donde siempre hemos visto a Dios como Padre. ¿Cómo dices que Dios tiene pechos? Estás diciendo una cosa ofensiva. Y yo sé que sí. ¿Por qué pechos? ¿Por qué amamantar? Recuerden que todo esto no es otra cosa más que un antropomorfismo. Un antropomorfismo es darle forma a Dios en un contexto como si Dios tuviese cuerpo. No es que Dios realmente tenga pechos, pero esa es la manera en la que la Biblia nos está mostrando a Dios para que usted pueda entender un poco más cómo relacionarse con Dios, con alguien que si usted se apega a Él y se pega a Él y se agarra firmemente de Él, usted va a ser amamantado por Él, sostenido por Él, protegido por Él, alimentado por Él. La necesidad más básica de su vida incluso va a ser satisfecha. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto que estoy diciendo, que alguien que esté viendo por ahí el video en YouTube y se encuentre con esto va a decir, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Que Dios tiene pecho y se van a hacer así, van a hacer no sé qué cosa, se van a espantar. Porque estamos acostumbrados a pensar en Dios solamente, escuchen, nada más para que usted entre un poquito en su pensamiento y quiera ver a Dios solamente como Padre. ¿Dios es hombre? ¿Dios es sexo masculino? ¿Está pensando conmigo? Pero para que vea cómo hemos sido influenciados. ¿Cómo se dice madre en hebreo? Madre en hebreo es Em y son dos letras importantes. Es la Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, Aleph, y la letra Mem, que usted está viendo ahí. Em, madre. Me encanta porque cuando usted ve los pictogramas de esta palabrita Em, la Aleph, la primera letra, la que está de este lado, recuerde que leemos de derecha a izquierda, Aleph es la cabeza de un buey, es el líder, es el principal, es el fuerte. Eso es lo que significa esa Aleph. Cuando usted ve la Mem, que es la que está de este lado, la Mem me habla de aguas, de agua, Majin. ¿Saben que el significado con el pictograma de Em es agua fuerte? Eso es lo que significa agua fuerte. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Madre es agua fuerte en hebreo? Es que vamos a entender un poquito que en aquel tiempo utilizaban las pieles de los animales y las metían en una olla hirviendo, y al hervir las pieles soltaba una especie de sustancia espesa, viscosa, pegajosa, y la retiraban esa sustancia y servía como agua fuerte, como pegamento. Ahora usted está entendiendo por qué madre es agua fuerte, porque la madre es el pegamento. La mamá en toda casa es el pegamento que mantiene unida ¿a quién? A la familia.
Y Dios también dentro de este contexto es el pegamento que nos mantiene unidos y que mantiene unido todo el universo. Entonces, y no es solamente es una declaración figurativa, si lo quisiéramos comprobar científicamente, no me voy a meter ahí, porque aquí hay un científico respetado y no es mi área. Entonces, simplemente si lo quisiéramos comprobar con la ciencia, hablando de protones, neutrones y electrones, podríamos comprobar que realmente es Dios quien mantiene todo el universo unido. Pero avancemos un poquito, ya estoy por terminar. Escuche usted este versículo. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de que Dios no solamente es Padre, sino que también es Madre. Y por eso podemos atribuir que Dios es como si tuviera. No estoy diciendo que es algo literal, por favor, entiéndame. Dice que Dios creó al hombre a imagen suya. Digan conmigo, a imagen de Dios. En el principio de todo, en el principio de la creación, Dios creó al hombre a imagen suya. Y escuche usted esto, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Momento, esto es Génesis 1:27. Y Dios, en su infinita sabiduría, dice que creó al hombre, pero lo creó varón y hembra. Eva todavía no está ahí, al menos no en la forma que nosotros pensamos. Eva llegó hasta el capítulo 2, donde Dios hace caer en sueño a Adán y le extrae esa esencia para poder formar a Eva. Porque en realidad el hombre en un principio fue varón y hembra. Esto está interesante. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque Dios dice, creé al hombre a mi imagen y semejanza. Hombre y mujer. Es decir, lo único que Dios hizo después fue separar los atributos masculinos, las cualidades masculinas, dejárselas a Adán, y las cualidades femeninas, dejárselas a Eva. Y con mucha razón, ahora podemos entender que cuando un hombre y una mujer se unen, dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué pasa cuando se une a su mujer? ¿Qué pasa? Vuelven a ser como en el principio, una sola carne, un varón y una hembra. Adán y Eva, no Adán y Esteban, es Adán y Eva, un hombre y una mujer. Permítanme concluir con esto, por favor. Vamos a unir todas estas pistas, porque ahora con todo esto que acabo de mencionar, espero haberle con la ayuda del Espíritu Santo dado un poquito más de luz. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el salmista David escribe el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. David está diciendo, yo soy una oveja del Señor, por tanto tengo que caminar delante del Señor. Por tanto, debo de ser pastoreada por el Señor. Yo puedo confiar en mi pastor porque Él me va a guiar, aunque no lo vea muchas veces, aunque no lo sienta muchas veces. Sé que Él está guiando las situaciones, Él está guiando las problemáticas, las actitudes. Todo lo está guiando para mi bien. Digan conmigo, para mi bien. Porque si Dios es tu pastor, todo lo que venga a tu vida, todo lo que pase en tu vida será para tu bien. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo si estoy enfermo? ¿Cómo si perdí la cuenta en el trabajo? ¿Cómo si perdí a un ser querido? ¿Cómo estás diciendo que Dios es? ¿Dónde está Dios? Dios está ahí. Si haces que Él sea tu pastor y te pegas a Él y quieres ser su oveja, te voy a decir que aún en esas situaciones Él va a enseñarte a depender solo y solo de Él. ¿Sabes por qué? Porque el salmista David no dice, Señor es mi pastor, y se queda ahí. Dice, si el Señor es mi pastor, dígalo conmigo, nada. No están convencidos, están dudosos, nada. Pero yo estoy convencido quizá que algunos aquí esta mañana o alguien que me esté escuchando está preocupado.
¿Por qué te preocupas? Es que, pastor, ya vi los números de mi cuenta y como dice el meme, según mis cálculos tengo que pelear con el Canelo mañana para poder salir adelante, ¿no? Según mis cálculos no me va a alcanzar. Es que, pastor, se viene la universidad. Pastor, se vienen las inscripciones. Pastor, estoy enfermo. Pastor, mi matrimonio nada más no, ni para atrás. Avanzamos 1 y nos regresamos 4. Pastor, mis hijos nada más no quieren venir a las cosas de Dios. No quieren entrar al rebaño del Señor. Yo te quiero preguntar, ¿dónde estás tú? ¿Estás dentro del rebaño del Señor? ¿Eres oveja del Señor? ¿El Señor es tu pastor? Porque si el Señor es tu pastor, dígalo. Abrace eso esta mañana. Nada me faltará. ¿Por qué me preocupo entonces? Los hijos de Coré escriben un salmo hermoso, el Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estoy intranquilo? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy desesperado? ¿Por qué siento que el sol no me calienta? Y ellos mismos se contestan y dicen, espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor es tu pastor, si Yeshua es tu pastor, llévatelo en tu corazón. Él te va a proveer. ¿Qué va a proveer? Tus necesidades básicas. Y Dios es tan abundante que incluso más que tus necesidades básicas. Si el Señor es tu pastor, Él te va a proveer. Entonces yo te quiero preguntar, esta mañana llegaste y dices, necesito esto, necesito lo otro, estoy necesitado, tengo necesidad. Entonces yo quiero invitarte a que vengas a integrarte al rebaño del Señor. Porque si Él es tu pastor, Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Y Él quiere que lo conozcas en medio de esa necesidad. Y tuviste que llegar a esa necesidad para que abrieras tus ojos y digas, es cierto, hasta ahora lo he hecho en mis fuerzas, hasta ahora lo he hecho a mi manera. Y tuvo que pasar esto para que me diera cuenta que Él no era mi pastor, yo era mi pastor. Yo me proveía, yo me asistía, yo me dirigía, porque pensaba que Él no estaba ahí. Si Yeshua es tu pastor, Él te va a pastorear. Si Yeshua es tu pastor, Él te va a proteger. Hay gente aquí que a lo mejor tiene miedo, que vive con miedo. Te van a asaltar, te van a robar, te van a abrir el negocio, te van a abrir tu casa, alguien te puede robar, etcétera. Y viven constantemente bajo mucho estrés, bajo mucho miedo. Eso significa que no sabes dónde estás. Y yo te quiero recordar que el rebaño del Señor, los que estamos dentro del rebaño del Señor, cuando tenemos miedo nos recordamos de esto. Si el Señor es mi pastor, Él me va a proteger. Pero porque me dejo guiar por Él, porque me dejo pastorear por Él. Si el Señor es mi pastor, Él me va a guiar. Estás aquí esta mañana y estás preguntando, ¿y qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? No sabes cuáles son los siguientes pasos. Eres cabeza de hogar y no tienes un norte definido para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Necesitas la guianza del pastor. Y circunstancias que Él va a poner en tu vida te está diciendo, estas circunstancias son para que te muevas. Estas circunstancias, estas situaciones, estas personas son para que te muevas hacia el punto donde yo te quiero tener.
Si Yeshua es tu pastor, por último, te corregirá. Pónganse de pie, por favor. Si Yeshua es tu pastor, Él te va a corregir. Y tengo que decir esto. Nos encanta que el Señor nos provea, que el Señor nos proteja, que el Señor nos dé lo que necesitamos, nos guíe. Pero también es necesario entender que dentro del pastoreo que Él quiere ejercer desde detrás, Él también quiere corregir. Y dejemos que Él corrija lo que tenga que corregir en nuestra vida, porque dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si tú quieres que Él sea tu pastor, debes dejar que Él corrija lo que necesita corregir en tu vida. Ahora, te sientes parte del rebaño del Señor, el Señor es tu pastor, pero aún dentro de ti te sientes mal porque dices, ¿cómo pude tomar esas decisiones en el pasado? ¿Cómo me pude haber equivocado? ¿Cómo pude perder tanto tiempo? ¿Dónde estuve todo ese tiempo? ¿Cómo es posible? Y te estás quejando y te sientes porque perdiste. O estás en un punto en esta mañana donde perdiste algo. Me encanta lo que dice la palabra de Dios. Una de las promesas para su pueblo. Esto no está en la pantalla, pero Isaías 54, versículo 17, es un versículo que he traído en la cabeza ya como por un mes. Y me despierto y estoy con este pasaje y me encanta. Y la otra vez que estaban cantando aquí en la alabanza, yo dije, está la palabra ahí. Dice Isaías 54, 17, si lo quieres anotar, si no solo escucha, no está en la pantalla. Pero en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Reivindicar. ¿Qué palabra? En otras versiones aparece justificar, reivindicar, dice el Eterno, te equivocaste, fallaste, no hiciste bien las cosas. Si tú vienes a mi rebaño, yo voy a hacer que te reivindiques, que vuelvas a tomar el curso, que vuelvas a tomar el camino. Te perdiste en algún momento, te confundiste, escuchaste a otros pastores. Escuchaste esta guianza, dejaste de escucharme a mí. Bueno, yo te voy a ayudar a que recuperes el camino. Te voy a justificar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cerremos este tiempo con esta oración. Y ahora sí, este último versículo. Proféticamente, el Eterno hablando a su pueblo, alimentará su rebaño como un pastor. ¿Se dan cuenta? A lo largo de toda la Biblia aparece este término, el Eterno, el Señor, Yeshua, el príncipe de los pastores, como el pastor. ¿Qué hace? Los llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Imagine, traiga a su mente esa imagen de ese pastor que toma en sus brazos los corderos y los mantiene cerca de su corazón. Dice, los va a guiar con delicadeza, incluso a las ovejas con crías. No me resta más que decir que si tú estás en el rebaño, recuerda esto. Camina delante del pastor. Nada te va a faltar.
Camina delante de Él porque Él es el Shaddai. Él es el que te va a sustentar, te va a amamantar, te va a alimentar, te va a dar todo lo que tú estás necesitando, porque Él es tu pastor. Cierra tus ojos, Padre.